Vamos a la actualidad, César. El Papa Francisco cambia radicalmente las normas. Sacerdotes podrán bendecir a parejas homosexuales. Ya estamos con Marcial Sánchez, doctor en historia y experto en la Iglesia Católica. ¿Cómo está, Marcial? Bien, pues Julio César, acá estamos, tanto tiempo. Tanto tiempo, un abrazo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo. Siempre interesante, Marcial. Bueno, ¿qué significa esto? Démosle un contexto a esta noticia. A ver, el Papa Francisco, desde ya 10 años que lleva como pontífice, ha colocado el tema no solamente de la homosexualidad, sino de las relaciones de pareja ante la Iglesia Católica. Y hay un concepto que son relaciones irregulares, por ejemplo, parejas que no se han casado y conviven, pero también está las relaciones de parejas de personas del mismo sexo. Y el Papa desde un inicio comenzó con este tema. Y obviamente le ha sido bastante difícil no solamente colocar el tema sobre el tapete, sino también ser capaz de poder convencer también a los cardenales de este asunto. Y creo que con esta declaración, con esta declaratoria, de acuerdo, que saca hoy día el sumo pontífice, Fiducia Sepulcram, que significa básicamente sobre el significado pastoral de las bendiciones, creo que da un paso importante en esta vía. ¿Y qué significa, Julio César? Significa, viene puntualmente, para que la gente no se confunda. Acá no es que las parejas con situaciones irregulares puedan contraer matrimonio, no, pero sí pueden ser bendecidas. Lo que pasa es que hasta hoy día, y siempre se ha planteado así dentro de la doctrina católica, las relaciones, por ejemplo, homosexuales, son relaciones de pecado mortal. Por lo tanto, es un paso importante dentro del proceso que ha tenido Francisco como Papa, fundamentalmente en esta área. Y tiene que ver también por la definición que el Papa le da a lo que significa el mundo homosexual, porque durante mucho tiempo, erróneamente, la ciencia planteaba que esta era una enfermedad, cuando ya sabemos que no es una enfermedad, sino es una condición humana. Y al ser una condición humana, obviamente que la definición de una persona homosexual, al tener una condición humana no distinta, sino una condición humana, va a generar efectivamente que no solamente la Iglesia Católica, sino creo yo que las iglesias en su generalidad, obviamente dejando ritualidades islámicas y otras, pero por lo menos en este caso, en el mundo católico, se abre una puerta, ¿de acuerdo? Una primera puerta, a lo menos a las bendiciones para las personas, obviamente, que son homosexuales y se sienten partícipes del rito católico. Eso es lo que te puedo decir en un inicio. ¿Y estas bendiciones son importantes en el mundo católico? Es súper importante tu pregunta, porque resulta que para el mundo católico, claro que sí, ¿de acuerdo? Porque aquí estamos hablando de personas católicas, ¿ya? Obviamente que una persona que es homosexual o una persona que vive en una situación de no casarse, por ejemplo, ¿y no casarse por qué? Por ejemplo, se separó la primera vez y no se separó por la Iglesia Católica, no puede volver a casarse por la Iglesia Católica, pero sigue participando en la misa, no comulga, pero sigue participando en la misa, pero para esa persona es importante. Entonces, obviamente que para un mundo occidental cristiano, para además un país, de acuerdo, que tiene un guarismo hoy día un 47% de católicos, obviamente que para muchas personas esto es importante. Ahora, dentro de la ritualidad católica es importante, claro que es importante, porque resulta que durante mucho tiempo, o mejor dicho, desde que la iglesia es iglesia, esto no se había generado. Y esto se empezó a generar además a través de presiones de las mismas iglesias alemanas, que ellos ya estaban, de acuerdo, bendiciendo matrimonios y estaban generando un problema para el Vaticano. Pero sí, es importante. ¿Y sabes por qué? Porque hay muchas personas que en el silencio particular, personal, viven su realidad sexual o viven su realidad de pareja, y muchos de ellos les encantaría efectivamente tener una bendición por lo menos de la Iglesia Católica, así como la pueden tener de otras iglesias. Entonces, yo creo que para esas personas es importante.
Aquí hay mucha gente que se expresa de distintas formas. Bueno, usted sabe que hay gente que está a favor y en contra de estas medidas, pero mucha gente se expresa y dice, ¿qué otro cambio importante y radical puede dar Francisco en su papado como este? Mira, yo creo que este no es un cambio radical, no es un cambio radical que la gente, yo creo que es un paso. El cambio radical sería que se pudiesen casar las personas, de acuerdo, que tengan situaciones irregulares, pero no, ahí sería un cambio radical, porque ese es un sacramento y ahí habría un cambio dentro de la doctrina. No, este es un paso, he estado leyendo la prensa y hay algunas personas que se dedican a estos temas igual que yo y dicen que este es un paso trascendental. Yo creo que no, yo creo que es un paso nomás para poder dar un paso mayor. Ahora, con respecto a la pregunta, hay varios cambios, hay varios cambios que ya ha hecho Francisco. Primero, hay toda una regulación de la administración de la curia, que la puso más bien en el siglo actual. Hace muy poco nomás hubo hubo una persona que fue juzgada dentro del propio Vaticano con respecto a transgresiones de dinero, de acuerdo, fugas de dinero, robos de dinero que se provocaron. También el Papa se ha preocupado bastante con el tema de los abusos, poco creo yo, pero sí está haciendo un esfuerzo y ha agilizado muchos de estos casos que han llegado a Roma. Antes de este Papa, la gente se lo olvida de repente, bueno, no tiene por qué acordarse, pero antes de este Papa llegar a conversar con un Papa, los propios periodistas les costaba un mundo. Hoy día este Papa es bastante cercano, uno puede conversar con él, uno puede efectivamente plantearle sus puntos de vista. Creo yo que es un Papa que tiene bastante claro hacia dónde está apuntando la realidad. Sí nos gustaría, obviamente, o mejor dicho, a los católicos les podría gustar mucho, de acuerdo, que los cambios fueran mucho más radicales y que este Papa obviamente pudiese llevarlo adelante, pero hay que olvidarse que el Papa no se manda solo. El Papa tiene un grupo de cardenales, además tiene toda una administración de la curia que muchas veces lo frena, y que él a lo mejor podría haber hecho mucho más. Es un hombre mayor también, ¿de acuerdo? Hubo de cumpleaños hace muy poco, no me equivoco, algo así como 87 años. Es un hombre bastante mayor, creo que es el tercer sumo pontífice que llega a esa edad, ¿de acuerdo?, estando en ejercicio. Por lo tanto, un hombre mayor que se atreva también a avanzar en estos planos me parece a mí interesante, más que interesante. ¿Por qué cree usted que he aceptado esto? Porque, como dice, no se manda solo el Papa, están los cardenales, todo. ¿Dónde crece esta idea? ¿Cómo se logra llegar a un acuerdo finalmente? Fácil, pues, de acuerdo, porque en el último tiempo, desde el 2005 en adelante, cuando aparecen los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, fundamentalmente con el tema, cuando aparecen Boston Globe, de acuerdo, aparecen todas estas atrocidades que han cometido algunos sacerdotes, también religiosas, de acuerdo, dentro de la Iglesia, y algunos ocultando también esos hechos. Tremendo, ¿no es cierto? Muy doloroso para el mundo católico, y no solamente para el mundo católico, yo creo que para la gente en general. ¿Por qué lo coloco esto acá en el asunto? Una cosa bastante simple, porque obviamente había que hacer es decir, plantear efectivamente lo que sucedía dentro de la Iglesia. Y este Papa se ha tenido que enfrentar con este tema. Me acuerdo cuando el Papa aparece, dice, recen por mí, era todo esto. De acuerdo, él sabía todo lo que venía. Lamentablemente, otros sumos pontífices no avanzaron con la celeridad que correspondía con el tema de los abusos. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver mucho, porque el tema de la homosexualidad dentro de la Iglesia también es un tema, ¿ya? La búsqueda del placer sexual de los seres humanos es algo de la normalidad plena, y eso lo sabemos. Y eso ha sido así desde que el hombre es hombre. Y no solamente la búsqueda de la sexualidad plena busca el ejercicio de tener más hijos en estas civilizaciones. No. Busca solamente también el apetito sexual, de acuerdo, animal del propio ser humano. Y las personas que componen la Iglesia Católica desde Jesucristo en adelante han sido hombres. Voy a dejar a Jesucristo fuera, ¿de acuerdo? Pero han sido hombres y mujeres, igual que nosotros, estamos acá conversando, y que obviamente el apetito está presente. Y para eso, obviamente, si uno revisa la historia de la Iglesia Católica, ha habido mucha homosexualidad dentro de la Iglesia, como también mucho abuso también. Y yo creo sinceramente que este Papa ha ido sincerando una realidad, o a lo mejor la realidad le pegó en la cara, pero él ha tenido la certeza, creo yo, y la decencia de poder avanzar con este tema, no con la prudencia, porque no ha sido prudente, sino con la valentía que le corresponde a un hombre que puede
efectivamente colocar las cosas en su justa medida. Obviamente que nos hubiese gustado que esto fuese mucho antes, siempre se dice lo mismo, y que fuese mucho más profundo, pero hay que darse cuenta que estamos frente a una iglesia católica que todavía es jerárquica, anquilosada, histórica, ¿de acuerdo? Y que además responde, a lo menos hoy día, no sé, según los guarismos será un 37, 38% de la gente, ¿de acuerdo? En el mundo es cristiano, y buena parte de ellos son católicos. Muchas gracias, muchas gracias por conversar con nosotros, Un abrazo gigante. No, igual, un fuerte abrazo a ti también, y cuídense. Nos estamos viendo, cuídate. Chao, chao.